Buen día para todos. Entonces, continuando con nuestras sesiones de fisiología renal, el día de hoy vamos a tratar acerca de la filtración glomerular, cómo se da el proceso. Y vamos a tratar también acerca del flujo plasmático renal y, digamos, los factores que regulan dichos flujos y pues que en última instancia están regulando la filtración glomerular, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que esta filtración glomerular básicamente implica que ese plasma sanguíneo se va a filtrar desde los capilares glomerulares hacia el espacio capsular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Se genera básicamente un ultrafiltrado y debido a que los solutos de pequeño tamaño, como veremos más adelante, como digamos, los electrolitos, moléculas pequeñas como la glucosa, entonces se pueden filtrar libremente, entonces la concentración de ese ultrafiltrado es similar a lo que nosotros vamos a tener en el plasma sanguíneo. También se tiene allí que las que son proteínas de alto peso molecular, ¿cierto? Van a estar en bajas concentraciones en ese ultrafiltrado debido a que la barrera de filtración, digamos, limita o no permite su paso. Y lo que sí no va a aparecer, ¿sí? Básicamente son elementos celulares, eritrocitos, linfocitos, eso no iría a aparecer en el ultrafiltrado debido a que la barrera de filtración no lo permite y lo que se ha caracterizado hoy en día es que esa tasa de filtración glomerular puede ir entre 100 y 125 mililitros por minuto, lo que representa alrededor de 180 litros por día. Si se hace cálculo de esto, entonces, digamos, relacionando el gasto cardíaco, que son 5 litros por minuto, y mejor dicho, mirando el volumen sanguíneo total, que es alrededor de 5 litros, nosotros diríamos que la sangre se está filtrando alrededor de 36 veces por el riñón, ¿sí? Entonces, pues eso es una ventaja pues, para permitir, digamos, la eliminación de desechos que son tóxicos para la célula. Entonces, en esa barrera de filtración, nosotros ya hemos hablado de que se componía de tres partes fundamentales. Una van a ser, digamos, las células endoteliales, ¿cierto? Otra viene a ser, digamos, la lámina basal, ¿sí? Eh, en ese capilar. Y el tercero van a ser unas rejillas de filtración, digamos, que forman los podocitos, ¿sí? A través de los pedicelos y pues digamos eh, hay unas uniones bastante características allí que conforman esa rejilla de filtración que es bastante estrecha y es la que finalmente favorece los procesos de filtración de sustancias pequeñas. Para la determinación de esta tasa de filtración glomerular, entonces ya habíamos hablado de que uno de los marcadores más importantes era la inulina, ¿sí? Debido a que sus características eran de que es una sustancia que se filtra libremente, no se reabsorbe y no se secreta, entonces lo que aparece en la orina va a ser básicamente lo que se filtró, ¿sí? Eso es lo que tenemos con respecto a la inulina. Entonces cuando se mira, digamos, esos comportamientos de la inulina respecto a la cantidad que se excreta respecto a lo que hay en el plasma sanguíneo, entonces a medida que la concentración en el plasma sanguíneo de esa inulina se incrementa, lo que se ha observado es que la tasa de excreción también se incrementa de forma proporcional. Es esto que tenemos acá. Digamos, esto nos indica la cantidad de inulina que aparece en la orina, pero cuando se mira, digamos, la tasa de aclaramiento respecto a la concentración de esa inulina en el plasma sanguíneo, esa tasa de aclaramiento va a ser constante y ese número constante pues es básicamente, digamos, la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces, independientemente de qué tanta concentración haya, la tasa de filtración glomerular va a ser constante y esa constante pues está relacionada con esa tasa de aclaramiento de esa inulina. Y si se mira entonces cómo es el volumen o el flujo urinario respecto al aclaramiento, se tiene algo similar, ¿sí? Entonces, independientemente del flujo urinario, digamos que el aclaramiento de la inulina va a ser constante y ese valor constante, pues también va a ser, digamos, básicamente el valor de la tasa de filtración glomerular.
Pero también habíamos hablado de que esa inulina, digamos, inicialmente pues tiene su, digamos, no tiene mucha aplicación en la parte clínica debido a que se tiene que estar inyectando vía intravenosa para alcanzar alguna concentración, entonces se utilizan, son sustancias de producción endógena como la creatinina. Ya habíamos hablado de que esa creatinina, finalmente su tasa de excreción, ¿sí? O, digamos, era en este caso constante, ¿sí? La tasa de excreción era constante y esto se puede ver en esa curva hiperbólica en la cual si se incrementa la tasa de filtración glomerular, generalmente esto conlleva a un descenso en la concentración plasmática de esa inulina de tal forma que el producto de ambos valores, me va a dar un valor, ¿sí? Ese valor, a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, va a implicar de que esa concentración plasmática de creatinina se va a incrementar y si hacemos el producto de esto que tenemos acá, ¿sí? Por la concentración plasmática me va a dar el mismo valor, de tal forma que esto, el producto de la tasa de filtración glomerular o el aclaramiento de la creatinina por la concentración plasmática de esa creatinina va a dar una constante. ¿Y cómo se ha observado, digamos, cómo se ha observado esto? Por ejemplo, en una persona normal, la tasa de filtración glomerular o tasa de aclaramiento, podemos decirlo, de esa creatinina van a ser 100 mililitros por minuto, lo que va a implicar de que, digamos, la tasa de excreción de esa creatinina va a ser de 1 miligramo por minuto y la concentración plasmática entonces se va a mantener en 1 miligramo por decilitro. Pero ¿qué sucede si esa tasa de filtración glomerular cae? Entonces, inicialmente, bueno, se va a dar un efecto transitorio, que es esto, en el cual la tasa de, digamos, de producción de creatinina va a caer, ¿cierto? Pero con ese descenso, entonces, esa creatinina a nivel plasmático se va a incrementar. Cuando se llega de nuevo al estado estacionario, que sería esta región que está acá, el producto de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Vamos por la concentración plasmática de creatinina, pues me va a llevar de nuevo al mismo valor constante de 1 miligramo por minuto de excreción de este metabolito en la orina. Obviamente en todo este proceso de filtración, pues hay factores que están, digamos, relacionados con este evento y uno de ellos va a ser el tamaño de la partícula, ¿sí? Entonces, el tamaño de la partícula, pues digamos, está relacionado también con los poros que forman esa barrera de filtración, ¿sí? Entonces vamos a observar que sustancias de peso molecular bastante pequeño y radios pequeños o tamaños pequeños, pues se van a filtrar de forma completa. Este que tenemos acá me está indicando la concentración en el ultrafiltrado respecto a la concentración plasmática. Si es 1, entonces indica de que se filtra libremente, ¿sí? Si comienza a ser menor de 1, entonces significa que comienza a haber digamos, una resistencia a ser filtrado. Entonces, en este caso, para el sodio, ese valor es 1, queriendo decir de que se filtra libremente. Lo mismo sucede para el potasio, lo mismo sucede para el cloruro, y esto que estas son moléculas electrolitos. Para el agua también, que es una molécula pequeña, se filtra libremente. La urea también, glucosa, sacarosa, ¿sí? Y polietilenglicol, algunos aminoácidos que no aparecen acá también se filtran, o más bien de forma libre. Y ya cuando una sustancia tiene un valor menor a 1, entonces comenzamos a hablar de que no se filtra, bueno, comienza a haber una resistencia a su filtración. La inulina es una de estas, aunque ese valor es básicamente 1, ¿sí? Entonces, digamos, debido a estas propiedades, pues se utiliza como un marcador para estimar esa tasa de filtración glomerular, que no es 1, es muy cercano, y pues se puede utilizar. Ya en moléculas de tamaño más grande, observamos los tamaños digamos, el peso, perdón, y el radio, entonces implica que el tamaño es más grande, comienza a descender esta, digamos, proporción de filtración, ¿sí? Hasta finalmente, por ejemplo, proteínas muy grandes como la albúmina sérica, con unos pesos bastante elevados y unos diámetros bastante grandes respecto a los tratados inicialmente. Entonces, básicamente, su filtración va a ser casi nula. Además del tamaño de la partícula, vamos a tener también que la carga está implicado en estos procesos de filtración, ¿sí?
Entonces la carga juega un papel importante debido a que inicialmente el glucocáliz que tiene esas células endoteliales generalmente están cargados de forma negativa, entonces esto va a constituir una barrera para, digamos, partículas que sean cargadas de forma negativa, ¿sí? Y la membrana basal también está con proteoglicanos de heparansulfato que también realizan una selección a esos solutos negativos, de tal forma que el efecto global es restringir el paso de solutos que están cargados negativamente. ¿Cómo se ha observado esto? Entonces lo que sucede acá, por ejemplo, para unas moléculas neutras, digamos, este es el patrón o el comportamiento de esa filtración a nivel del glomérulo. Entonces observamos que a radiomoleculares pequeños, entonces se filtra bastante bien. Si se incrementa el radio molecular, pues digamos, se puede seguir filtrando de una forma considerable y ya en tamaños alrededor de 4 básicamente su filtración es nula. ¿Qué sucede cuando hay moléculas cargadas positivamente? Entonces, esa carga positiva y debido a esa naturaleza negativa de ese glucocáliz y de esos proteoglicanos, eso va a favorecer la filtración de estas moléculas que son positivas, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos a un mismo radio molecular, la tasa de filtración o la filtración de esa molécula son mucho más altos que lo que se tiene para los destranos neutros. Si nosotros nos incrementamos, por ejemplo, digamos al radio de 4, que es cuando estas destranos neutros casi no se filtran, aquí todavía hay una tasa de filtración pues considerablemente alta, ¿sí? Pero ¿qué sucede con las moléculas que son, digamos, de carga negativa o aniónica? Se tiene que para un mismo, digamos, radio molecular o un mismo tamaño, básicamente su filtración se ve bastante limitada, ¿sí? Mientras que aquí se filtra todo, aquí se está filtrando alrededor del 50% y vemos que para radios de alrededor de 2.6 ya básicamente su filtración ha caído a unos valores muy, muy mínimos respecto a lo que sucede en los destranos, digamos, positivos o los destranos neutros. ¿Eso que ha permitido observar? Entonces, por ejemplo, ha permitido observar el comportamiento de patologías como esta glomerulonefritis, ¿sí? O una nefritis sérica nefrotóxica, en la cual esas cargas positivas se pierden, entonces sustancias que generalmente no son filtradas, sustancias negativas que siguen este comportamiento, comienzan a ser filtradas de forma libre y pues digamos facilitándose la filtración de esos aniones, ¿sí? Entonces lo que va a suceder aquí de forma general es una pérdida de cargas negativas en esa, digamos, barrera de filtración que va a facilitar la filtración de partículas negativas. Entonces en todo este proceso de filtración básicamente pues van a estar implicados otros factores como las presiones, ¿sí? Nosotros habíamos visto en la fisiología cardíaca de que la filtración en un capilar, en un lecho capilar, iba a depender, digamos, de una forma, de una presión, ¿sí? Capilar, en el capilar como tal, una presión hidrostática capilar, iba a depender de una presión, en este caso del intersticio al cual se estaba filtrando esa sustancia, en este caso va a ser la presión de la cápsula de Bowman, iba a depender de unas concentraciones oncóticas, digamos, en este caso de proteínas. Entonces, de la concentración, digamos, de la presión oncótica, perdón, de las proteínas en el capilar glomerular y la presión oncótica en, digamos, en el espacio capsular, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que digamos, las presiones que van a favorecer la filtración o la formación del ultrafiltrado, pues va a ser la presión hidrostática en el capilar glomerular y la presión oncótica en la cápsula de Bowman, ¿sí? Ellas están favoreciendo estos procesos de filtración. Por otra parte, entonces, las presiones que están, digamos, relacionadas con procesos de evitar esa filtración o reabsorción hacia el capilar van a ser la presión oncótica a nivel de capilar glomerular y la presión hidrostática que se genera en este espacio capsular, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí están implicadas las fuerzas de Starling, que ya habíamos descrito en un curso anterior,
de fisiología cardíaca y vamos a observar que esa tasa de filtración glomerular pues va a depender de esas presiones que hablamos ahora, son unas presiones hidrostáticas en el capilar glomerular, en el espacio capsular y unas presiones oncóticas en el capilar glomerular y digamos, en la cápsula de Bowman, ¿sí? Esto es lo que genera finalmente la presión neta para ultrafiltración y esto está de una otra forma multiplicado por una constante que viene a ser el coeficiente de ultrafiltración, ¿sí? Que está relacionado con la conductividad hidráulica de ese capilar glomerular y la otra, el área de superficie de ese glomerular disponible, ¿sí? Que viene a ser SF y que puede ser modificable básicamente, digamos, por la actividad de las células mesenquiales. Dentro de, dentro de la característica de estos capilares a nivel, digamos, glomerular, se ha tenido de que esa constante de ultrafiltración es muchísimo más alta que lo que se tiene a nivel de los capilares sistémicos. Entonces, eso de una u otra forma explica que esa tasa de filtración glomerular es también mucho mayor que lo que sucede en esos capilares sistémicos, ¿sí? Entonces, como les mencioné inicialmente, básicamente en el riñón se está filtrando unas 36 veces el volumen sanguíneo por día. ¿Listo? Entonces, caracterizando dichas presiones, pues vamos a tener que, por ejemplo, la presión hidrostática en el capilar glomerular va a favorecer la filtración. Quienes se oponen a la filtración, entonces van a hacer la presión en la cápsula de Bowman y la presión oncótica en el capilar glomerular. Aquí no se habla de la presión oncótica en la cápsula de Bowman, básicamente esa presión oncótica en la cápsula de Bowman, ¿cierto? La presión oncótica en la cápsula de Bowman es alrededor de cero debido a que las proteínas no se filtran en esos espacios y los valores, digamos, los valores típicos que se tienen para estas presiones a nivel van a ser obviamente diferentes en, digamos, en la arteriora aferente, valores diferentes, y en la arteriora eferente. Lo que siempre entonces se debe medir es la filtración, la presión de filtración neta, y esto me indica entonces qué es lo que sucede allí en este capilar. Entonces, mirando el comportamiento de cada una de estas presiones, ¿sí?, a lo largo del capilar glomerular, lo que se ha observado es que pues inicialmente ya llegan con los valores sanguíneos. A medida de que se va realizando el filtrado, pues aquí tenemos la presión eh, hidrostática del capilar glomerular, aquí tenemos la presión en la cápsula de Bowman y la presión oncótica en la cápsula de Bowman, ¿sí? Estas tres básicamente no se alteran. La que se va a alterar, entonces va a ser la presión oncótica a nivel del capilar glomerular. ¿Eso por qué? Debido a que aquí llega con una concentración de proteínas y si se va a estar filtrando, digamos, se va a estar filtrando solamente plasma, las proteínas se van a ir, en este caso, concentrando. Y a medida que ellas se van concentrando en menos plasma, la presión oncótica se va a ir a incrementar hasta un valor final cuando esa sangre sale por la arteriora eferente. Entonces, mirando cómo es esa presión de ultrafiltración, básicamente va a ser la diferencia entre la presión hidrostática en el capilar glomerular, que es esta menos, ¿cierto? La presión, digamos, hidrostática en la cápsula de Bowman más esa presión oncótica a nivel del capilar glomerular. Entonces esta gráfica nos indica de que inicialmente o al inicio de la arteriora aferente digamos, la presión de ultrafiltración es más alta que lo que hay al final, ¿sí? Entonces, en definitiva, esa presión oncótica va a aumentar, es esta, la presión oncótica va a aumentar debido a esa relación que se va a incrementar en cuanto a las proteínas en ese plasma sanguíneo y el solvente pues, que está conteniendo dichas proteínas, y eso va de una u otra forma a reducir esa presión neta, digamos, de filtración, ¿sí?, para generar el ultrafiltrado. Bueno, entonces nosotros también debemos tener en cuenta de que al riñón no solamente va a llegar, que es un plasma sanguíneo, sino que allí finalmente llega es
la sangre completa, o sea, la sangre en su forma completa, que contiene tanto plasma sanguíneo como glóbulos rojos y constituyentes, bueno, dentro de los glóbulos rojos los constituyentes celulares, y vamos a tener que ese flujo sanguíneo renal, ¿sí? Pues que llega por la arteria aferente, va a representar entre 1 y 1,2 litros por minuto y básicamente proporcionalmente representa el 20% del gasto cardíaco, ¿sí? Para una estructura que es muy pequeña como los riñones, que representan el 0,5% del peso corporal, ¿sí? Obviamente este flujo sanguíneo que entra por la arteria aferente, mmm, parte de él va a salir por la arteria aferente, ¿cierto? Y finalmente, digamos, ese volumen se puede recuperar básicamente en su totalidad en los capilares peritubulares. Entonces este flujo sanguíneo renal, ¿cómo se relaciona con esa tasa de filtración glomerular? Que aquí estas son las siglas en inglés, ¿sí? Esto es Glomerular Filtration Rate, la tasa de filtración glomerular. Entonces, básicamente, dependiendo de cómo es ese flujo sanguíneo renal, pues vamos a tener de una u otra forma un estimado de la tasa de filtración glomerular. Esta, dependiendo de en qué valores estemos de ese flujo sanguíneo renal, entonces esto de una u otra forma va a estar implicado con esa tasa de reabsorción de soluto, ¿cierto? Está relacionado con la concentración y dilución de la orina y también, sobre todo en los capilares peritubulares, pues va a entregar oxígeno y nutrientes, obviamente, bueno, también hormonas a todos estos, digamos, constituyentes celulares de estas estructuras y, digamos, se entregan también sustratos para que sean secretados o también lleva, no sé, sobre todo para que sean secretados. Entonces, ese flujo plasmático renal, pues es una proporción del flujo sanguíneo renal, ¿sí? ¿Qué proporción es? Es alrededor del 60%. Nosotros también habíamos visto, digamos, en la fisiología cardíaca de que teníamos que el hematocrito era alrededor del 40%, digamos, el otro componente celular que eran las células leucocíticas eran pues, un porcentaje bastante bajo, se podrá, digamos, despreciar en este caso. El caso es que digamos, el flujo plasmático renal es ese 100% de sangre, ¿cierto? Menos el porcentaje del hematocrito, que va a ser el 40%. Digamos, si lo multiplicamos por el gasto cardíaco que se le llega a ese riñón, digamos que puede ser aproximadamente 1000, se tiene que ese flujo plasmático renal va a ser alrededor de 600. ¿Sí? 600, 625, y esto va a determinar una tasa de filtración glomerular aproximadamente de 100 a 125 mililitros por minuto. Entonces, ¿qué sucede acá? Resulta que lo que se ha observado respecto a ese flujo sanguíneo renal, o lo podemos poner, digamos, en términos del flujo plasmático renal, es que entre mayor sea el flujo plasmático renal, va a suceder algo interesante, ¿sí? A lo largo del capilar glomerular, entre la arteriora aferente y la arteriora eferente, ¿sí? Lo que nosotros habíamos hablado anteriormente, voy a volver un poco, esto que teníamos acá, que ya lo explicamos. Entonces, respecto digamos, al flujo plasmático renal, teníamos de que ese flujo plasmático renal estaba bajo, el flujo plasmático renal bajo, ¿sí? Entonces ese flujo plasmático renal bajo va a permitir de que en la arteria aferente o en el inicio del capilar glomerular se dé el proceso de ultrafiltración y al final de ese capilar glomerular, ¿sí? O ya básicamente hacia la arteria eferente, no se están dando procesos de ultrafiltración, entonces se habla de que hay una porción de ese capilar desperdiciado. Pero ¿qué sucede aquí? Entonces, cuando ese flujo plasmático renal se incrementa, bueno, en este caso lo tienen como glomerular, se incrementa, entonces se comienzan a dar el proceso de ultrafiltración a lo largo de todo ese capilar glomerular, ¿sí? Que es, digamos, la diferencia entre estos dos puntos, perdón, entre este y este, se da ese proceso, ¿sí? De que la presión se mantiene, pero como es un flujo mucho mayor, entonces no se alcanza a dar, digamos, la ultrafiltración de mucho plasma sanguíneo, entonces las proteínas no se concentran tanto y esa presión, digamos, oncótica
básicamente no se elevan de forma tan marcada como sucede cuando ese flujo plasmático es más bien bajo. Y si ese flujo plasmático glomerular se incrementa un poco más, se incrementa aún más, entonces lo que va a suceder es que esta presión de ultrafiltración se incrementa ligeramente, ¿sí? De tal forma que si se observa cómo es la relación entre el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular, entonces se tiene que parar digamos, un flujo plasmático renal normal o el 100% de lo normal, pues la tasa de filtración glomerular pues va a ser, digamos, el 100% normal. Cuando se incrementa ese flujo plasmático renal, lo que se ha observado es que se incrementa la tasa de filtración glomerular, pero digamos, ese incremento no es tan marcado, ¿sí? Esa tasa de incremento no es tan alta. Pero cuando ese flujo plasmático renal desciende por debajo de cierto valor, esa tasa de filtración glomerular cae muy fuertemente, que es más o menos lo que tenemos acá. ¿Sí? Y cuando se habla, esto que tenemos aquí, esta sigla FF es fracción de filtración frente al flujo plasmático. Entonces lo que se ha observado es que esa fracción de filtración frente al flujo plasmático comienza a descender a medida de que ese flujo plasmático es más alto. O sea, ¿cómo así? Lo que sucede aquí en este caso es que eh, va a pasar muchísima cantidad de plasma sanguíneo por esa arteriola y entre más pase, pues menos se va a filtrar, ¿sí? Y entre menos pase, entre menos flujo plasmático pase, pues más cantidad se va a filtrar respecto a ese ultrafiltrado que se está formando. Entonces, digamos, ¿qué sucede en esa tasa de filtración glomerular respecto al flujo sanguíneo renal? Entonces esa tasa de filtración glomerular, pues, digamos, depende de cómo son las presiones a nivel de la arteriola aferente, digamos, en este caso aórtica, la presión venosa central, si vamos a hablar de todo el riñón, o la arteriola eferente, en el caso del glomérulo, y la resistencia vascular renal, ¿sí? Entonces en el riñón, en los glomérulos, nosotros vamos a tener que hay tres puntos importantes, ¿sí? Va a haber una arteriola aferente, una arteriola eferente a nivel del anefrono, y vamos a tener una arteria interlobular que pueden determinar de una u otra forma la resistencia al flujo sanguíneo. De aquí en adelante vamos a hablar de lo que sucede en el glomérulo, ¿sí? Entonces, antes de hablar de lo que sucede en el glomérulo, lo que se quiere es que ese perfil de presiones vemos en todo este sistema renal, pues va a tener que son bastante altas a nivel de la arteria renal. Vamos a tener posteriormente de que en la arteriola aferente se da una caída de presión bastante fuerte, llegando a la presión en la cual se tienen los capilares glomerulares, que son alrededor de 50, ¿sí? Esta es básicamente la presión que se tiene en ese glomerular, la presión hidrostática glomerular, y la que permite los procesos de ultrafiltración. Y en la arteriola aferente se da también una caída bastante fuerte, ¿listo?, de esa presión. Y finalmente en los capilares tubulares, pues se tiene que esa presión es bastante baja. ¿Listo? Vamos a ver esto que implica más adelante, hasta que finalmente se llegan a las presiones a nivel venoso, que son las más bajas. Aquí tenemos el gradiente de presión, que son los que van a favorecer que se forme, digamos, un flujo, que haya un flujo irrigando todo este órgano. Entonces, esta tasa de filtración glomerular básicamente puede ser modificada por varios factores, ¿cierto? Y entre estos factores tenemos cambios en la constante de ultrafiltración, que como lo hemos mencionado puede ser modificada mediante ya sea, digamos, los niveles de contracción o relajación de esas células mesangiales, que pueden modificar el área de filtración, o sea, digamos, el parámetro SF, que hace parte de la constante de ultrafiltración. Y la otra es la modificación en cualquiera de las fuerzas de Starling, por ejemplo en este caso la presión hidrostática a nivel arterial. Entonces, si la presión sanguínea se modifica, vamos a tener de que esa presión glomerular se va, digamos, a modificar también. En este caso, si hay incrementos en la presión sanguínea, hay incrementos en la presión glomerular, y eso está relacionado con un incremento en la tasa de filtración glomerular. Digamos, por el contrario, si la presión sanguínea se disminuye, entonces disminuye esa presión glomerular si esa presión glomerular, y también disminuye la tasa de filtración glomerular.
Otra forma entonces de alterar esa tasa de filtración glomerular es mediante alteración en la resistencia arteriolar glomerular, ya sea a través de la arteriola aferente, ¿cierto? O la arteriola eferente. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que se ha podido observar es que si se incrementa la resistencia de la arteriola aferente, entonces esto va de una u otra forma a disminuir la cantidad, digamos, eh, digamos, la cantidad de la presión que va a haber en ese glomérulo y por tanto se va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Por otra parte, si esa resistencia de la arteriola aferente disminuye, entonces esa presión básicamente de la presión glomerular, ¿cierto? Disminuye, entonces se incrementa esa presión glomerular y la tasa de filtración glomerular también se incrementa. Cuando se modifica este parámetro en la arteriola eferente, perdón, en la arteriola eferente, ¿sí? Entonces vamos a observar que si esa resistencia en esta arteriola eferente se incrementa, entonces la presión glomerular se incrementa y esto favorece un aumento en la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Caso contrario a lo que pasa cuando la resistencia de la arteriola eferente disminuye, entonces esto disminuye la presión glomerular y por tanto la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo podemos ver esto gráficamente? Entonces esto gráficamente se ve de la siguiente manera. Vamos a observar aquí básicamente cómo son los valores de presión, ¿cierto? A nivel de las arteriolas aferente, ¿cierto? Vamos a mirar cómo es esa resistencia, que es esta parte en la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Cuál es la presión a nivel de los capilares peritubulares? Y esta es la presión en el capilar glomerular, ¿sí? Entonces, suponiendo unos valores de 1, entonces tenemos que la condición inicial indica de que la presión a nivel de la arteria renal va a ser de 100, ¿cierto? Hay una resistencia dada en esa arteria aferente, entonces esto impone de una u otra forma una presión a nivel del capilar glomerular, ¿sí? Que está entre el valor de la presión que está en la arteria renal y el valor que va a estar en la presión, digamos, a nivel venoso en los capilares peritubulares. ¿Qué sucede, por ejemplo, si se modifican estos valores? Entonces, si se modifican estos valores, por ejemplo, manteniendo la resistencia total igual, ¿sí? En este caso, digamos que la resistencia de todo el capilar glomerular va a ser tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente, digamos, sumando todo ese lecho vascular, vamos a tener que la resistencia es de 2. Nosotros podemos modificar esa resistencia manteniéndola fija y esto puede conllevar a cambios en esa presión, digamos, en los glomérulos, ¿sí? Aquí lo incrementamos en un 50%, por ejemplo, la presión a nivel de la arteria renal siempre va a ser la misma, la presión a nivel de los capilares peritubulares o la zona venosa también es la misma, pero al variar este valor de resistencia y nosotros podemos, por una parte, acercar más esta presión glomerular, en este caso, hacia los valores venosos, o en este caso, acercar el valor hacia los valores arteriales, ¿sí? Entonces, en este caso, al, digamos, incrementar esa resistencia en la arteriola aferente y disminuir los valores en la arteriola eferente, entonces lo que vamos a producir como efecto es, digamos, disminuir la presión del glomérulo capilar, acercándolo hacia los valores venosos, ¿sí? Aquí observamos cómo cambia de 60 hacia 40, o sea, hay un acercamiento hacia esos valores disminuyendo la presión glomerular. Pero por otra parte, si nosotros, digamos, disminuimos a la mitad ese valor de resistencia, como observamos acá, ¿sí? Y incrementamos en un 50% el valor de la resistencia eferente, digamos, de la arteriola eferente, entonces vamos a observar de que esa presión glomerular se va a incrementar básicamente o va a tender hacia la presión impuesta a nivel arterial, ¿sí? Entonces en este caso se va a acercar hacia 100, veamos que la condición inicial era 60, aquí va a ser en este caso 80, ¿listo? Entonces, modificando esos valores
de resistencia a nivel arteriolar, ¿sí? Ya sea aferente o eferente, vamos a modificar esa presión sin realizar cambios sustantivos, digamos, en esa resistencia, en toda esta, digamos, en la nefrona como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Digamos, de forma cualitativa, ¿sí? Vamos a observar cómo es esa relación entre esos cambios, eh, digamos, de resistencia, tanto en la arteriola aferente como en la eferente, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener acá? Nosotros tenemos que si, digamos, por contracción, ¿no? En este caso es la condición inicial, este caso es la condición inicial, si nosotros incrementamos la resistencia, ¿cierto? Que hay un incremento en esa resistencia de la arteriola ferente, entonces lo que vamos a producir es una disminución en la presión en el glomérulo capilar y esto conlleva a una disminución en la tasa de filtración glomerular, obviamente conllevando a una disminución en ese flujo sanguíneo renal. ¿Listo? O sea, toda la cantidad de sangre que va a entrar por aquí va a ser disminuida por esta variación cuando no hay variación en esta, digamos, en la arteriola eferente. En el caso contrario, si nosotros lo que hacemos es incrementar la resistencia a nivel, ¿cierto?, de la arteriola eferente, esto era la arteriola aferente, esto es la eferente, entonces lo que vamos a producir aquí, en este caso, es que digamos, la presión que está a nivel arteriolar va a modificar esa presión en el capilar glomerular, incrementándola. Esto va a incrementar de una u otra forma la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Pero, digamos, de forma similar a lo que vimos en la condición anterior, el flujo, digamos, el flujo sanguíneo renal se va a disminuir. ¿Qué sucede cuando las resistencias, digamos, disminuyen? Entonces, en este caso, por ejemplo, si se modifica la resistencia eferente, digamos, disminuyendo su valor, entonces lo que va a suceder es que esa presión en el capilar glomerular va a caer, ¿cierto? Va a caer la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal se va a incrementar, ¿sí? Entonces, vemos que la resistencia total va a ser menor. Y vamos a observar aquí cuando la arteriola aferente es la que sufre, digamos, disminución en su valor, ¿sí? El valor de resistencia. O sea, aquí hay disminución en el valor de la resistencia de la arteriola aferente. Entonces esto va a conllevar aumentos en la tasa de filtración glomerular, aumentos en la presión en el capilar glomerular y también aumentos en el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Entonces esta parte, téngala bien en cuenta, qué es lo que sucede cuando se modifican los valores de resistencia, ya sea a nivel de las arteriolas aferentes o a nivel de las arteriolas eferentes. Que esto nos va a decir qué es lo que pasa a nivel del capilar glomerular en cuanto a su presión y a nivel de la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué tenemos respecto a eso que acabamos de hablar? Resulta que, por ejemplo, si solamente se va a realizar modificación, ¿sí?, en la arteriola aferente, entonces tanto la tasa de filtración glomerular, ¿sí?, como la presión en el capilar glomerular, como el flujo plasmático renal, se van a modificar de una forma diferente a cuando se tiene alteraciones en esa resistencia de la arteriola eferente. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando solamente se modifica la aferente, ¿sí?, digamos, vamos a aumentar, digamos que tenemos un valor de resistencia determinado, ¿sí?, muy pequeño, entonces eso se equivale aquí con unos valores de tasa de filtración glomerular, bueno, digámoslo inicialmente, con un valor de flujo plasmático renal, ¿cierto?, con una presión en el capilar glomerular y con una tasa de filtración glomerular. Si nosotros incrementamos acá esa resistencia de la arteriola aferente, entonces lo que vamos a producir inicialmente es disminución en el flujo plasmático renal, ¿cierto?, debido a que el diámetro de esa arteriola se disminuye. Pero eso también va a conllevar a una disminución en el capilar glomerular, que finalmente va a conllevar a una disminución en la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Eso es lo que sucede cuando se alteran
digamos, esos niveles de resistencia a nivel de la arteriola aferente. En la arteriola eferente sucede algo totalmente distinto, ¿sí? Entonces, en la arteriola eferente, si nosotros, digamos, en la condición inicial, si la resistencia es muy baja, esto digamos acá, vamos a tener aquí el punto inicial. Si esos valores de resistencia son muy bajos, entonces generalmente lo que sucede mm, es que básicamente la presión, bueno, primero que todo, si es muy bajo, el flujo plasmático renal pues va a ser alto, ¿cierto? Pero lo que sucede allí es que la presión en el capilar glomerular se va a tender a acercar hacia la zona venosa, o sea que esa presión va a ser baja. Y lo mismo va a suceder con la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Principalmente porque la presión en el capilar glomerular es muy baja. A medida que la resistencia arteriolar eferente se va incrementando, vamos hacia acá, entonces comienza digamos, a disminuirse el diámetro de esa arteriola eferente y eso va a producir, manteniendo la arteriola aferente constante, ¿no? Eso va a conllevar a que la presión en el capilar glomerular se incremente, ¿sí? Pero como aquí está aumentando la resistencia, entonces el flujo plasmático renal comienza a disminuir. ¿Listo? Y esto conlleva en un momento dado a un aumento en la tasa de filtración glomerular, pero esto va hasta cierto punto. Esto va hasta cierto punto, en el cual, o sea, digamos que en este caso prima el aumento en la presión, no sé, digamos, en el aumento de la tasa de filtración glomerular, aquí va a primar el efecto del aumento en la presión del glomérulo capilar. Pero cuando la resistencia sobrepasa cierto valor, pongamos que sea 2, en este caso, si sobrepasa ese valor, entonces el efecto que va a predominar va a ser el de la disminución del flujo plasmático renal sobre la tasa de filtración glomerular. Si este valor de flujo plasmático renal disminuye mucho, pues obviamente la tasa de filtración glomerular se comienza a, digamos, disminuir de forma paulatina. Y si ese flujo plasmático renal llega, por ejemplo, a un valor de 0, pues obviamente la tasa de filtración glomerular también se acercaría a 0 porque no habría una circulación sanguínea en ese glomérulo. Entonces, continuando con el recorrido de la sangre por los capilares peritubulares, que digamos ellos se van a originar generalmente desde la arteria interlobular, ¿cierto? Aquí tenemos, digamos, un glomérulo, entonces va a formar, en este caso inicialmente, la arteriola aferente, que es la que tenemos acá, ¿sí? Y vamos a tener posteriormente, se forma el glomérulo y finalmente la arteriola eferente, y desde la arteriola eferente se forma toda esta red, digamos, de capilares peritubulares que alimentan o que llevan nutrientes hacia todas estas células que forman esos túbulos. Entonces estos capilares tubulares tienen dos funciones importantes, ya mencionamos la primera, aporta de oxígeno y nutrientes a esas células, digamos, del túbulo renal, epiteliales del túbulo renal, y también son responsables de, digamos, la reabsorción, o la absorción más bien, eh, de todo este fluido del intersticio hacia la circulación nuevamente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a observar que básicamente quien gobierna estos procesos de absorción, filtración en estos capilares peritubulares, pues también van a estar determinadas por las fuerzas de Starling. Entonces, en estas fuerzas de Starling nosotros vamos a observar básicamente que a nivel de capilar peritubular, ¿sí? Digamos en los capilares peritubulares, pero hacia la zona arterial, que sería esta, pues hay unos valores determinados de presión y a nivel venoso, que es esto, van a haber otros valores. Nosotros observamos que, digamos que en las fuerzas de Starling que estaban involucradas en el proceso de formación del ultrafiltrado, entonces aquí se filtraba plasma sanguíneo y aquí salía una sangre básicamente con proteínas bastante concentradas, entonces vamos a observar que esa presión oncótica va a ser más o menos de 35 y si observamos es mayor a lo que estaba en la arteriola aferente. Otra cosa que debemos observar aquí es que la arteriola eferente, perdón, la arteriola eferente pues tiene un nivel de resistencia, entonces
desde la, digamos, desde la salida de esos capilares glomerulares hacia la arteriola eferente y hasta llegar al capilar peritubular, pues hay una caída en esa presión debido a esta resistencia, ¿sí? Entonces aquí observamos que en los capilares peritubulares esa presión viene a ser de 20, mientras que en el, digamos, al inicio de la arteriola eferente esa presión era de 47. Otra cosa que debemos tener en cuenta son las presiones que ejerce el intersticio. Entonces en el intersticio nosotros vamos a observar que hay una presión intersticial, una presión hidrostática intersticial que va a tener este valor y una presión oncótica intersticial que va a tener este otro valor, de 8 inicialmente para la presión hidrostática intersticial y de 6 para la presión oncótica intersticial. Si nosotros entonces miramos cómo son el juego de presiones aquí, vamos a observar que básicamente la presión, vamos a calcular cómo serían esos valores. Entonces, la presión neta de filtración a nivel de la parte arteriolar, que sería esto, ¿sí? La parte arteriolar del lecho capilar peritubular, entonces sería 20 menos 8, ¿cierto? Entonces la presión en el capilar, presión hidrostática en el capilar peritubular menos la presión hidrostática en el intersticio, 20 menos 8 menos la presión oncótica en la, digamos, en esos capilares peritubulares en la zona arterial, eh, menos 6, ¿listo? O sea, 20 menos 8 menos, entre paréntesis, 35 menos 6. Si nosotros realizamos esa operación, eso nos va a dar, básicamente, que esa tasa de filtración, ¿sí?, sería de menos 17. ¿Qué significa esto? Cuando es menos 17 significa que se están produciendo procesos de absorción hacia el capilar de ese fluido en el intersticio, ¿sí? O sea, hay una tasa de absorción neta por parte del capilar. ¿Listo? ¿Qué sucede posteriormente? Y esto es contrario a lo que sucede en el resto del lecho de capilares sistémicos, en el cual se produce filtración hacia el intersticio. Aquí se produce esa absorción. Cuando miramos digamos, estas fuerzas a nivel de capilar peritubular, pero hacia la zona venosa, vamos a observar que la presión de filtración neta que se desarrolla allí es la siguiente. De nuevo, entonces la presión, ¿cierto?, en el capilar peritubular hidrostática, 15 menos la presión hidrostática, que va a ser 8, eso entre paréntesis, menos, abrimos paréntesis, la presión oncótica, que va a ser 25, menos en el capilar, menos la presión oncótica en el intersticio, que va a ser 6. Si realiza esta operación, se va a dar cuenta de que esto nos va a dar menos 12 milímetros de mercurio, que eso significa de que hay una presión de filtración, de una presión de absorción desde el intersticio hacia el capilar. O sea, en los capilares peritubulares básicamente se van a dar procesos de absorción. ¿De absorción de qué? De todo este fluido que está en el intersticio, de nuevo hacia la circulación sanguínea, y los procesos de filtración se van a dar generalmente es en el capilar. ¿Listo? Entonces, en los capilares glomerulares se dan los procesos de filtración y en los capilares peritubulares procesos de absorción hacia el torrente sanguíneo nuevamente. Estos 12 que tenemos acá, pues son este mismo valor, estamos mencionando acá, lo que en la gráfica pues lo toman ya como presiones de absorción, o sea que ya no aparecen los signos, ya lo tienen, digamos, normalizado. Y vamos a observar entonces, como les mencioné, de que a lo largo de los capilares peritubulares todos los procesos que se van a dar son de absorción. ¿De qué? De ese fluido en el intersticio hacia la circulación sanguínea. ¿Qué pasa entonces con esos flujos sanguíneos renales y esas tasas de filtración glomerular? ¿No? Entonces, lo que se ha observado es que esa tasa de filtración glomerular trata de mantenerse lo más estable posible. Y eso, pues, digamos, mediante dinámicas entre la resistencia de la arteriola aferente y la arteriola eferente, debido a que una se puede dilatar, la otra contraer, o viceversa, o ambas se pueden contraer o ambas se pueden dilatar. Entonces hay un amplio margen, hay un margen muy grande de regulación de ese valor de tasa de filtración glomerular. Entonces, por ejemplo, si se tienen lo que nosotros vimos anteriormente, entonces hacía referencia a que qué sucedía
si se modificaba solamente la arteriola aferente, qué sucedía si se modificaba la arteriola eferente. Pero para mantener un nivel constante de tasa de filtración glomerular, entonces se tiene que ambas resistencias están jugando un papel fundamental allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mantener unos niveles más bien constantes de tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y unos niveles más bien constantes de flujo sanguíneo renal, relacionados, entonces aquí, por ejemplo, si la resistencia de la arteriola aferente se incrementa, entonces lo que sucede generalmente es que la resistencia en la arteriola eferente, ¿sí?, se disminuye un poco, o lo que sucede acá, por ejemplo, si la resistencia a la arteriola eferente se disminuye, entonces la arteriola eferente, eh, digamos, se incrementa y esto permite mantener estos valores de tasa de filtración glomerular, digamos, en unos niveles más bien estables. ¿Listo? Generalmente los valores en los cuales se va a mantener esas, digamos, presiones arteriales puede ser entre 90 y 180, en donde se puede regular para mantener esa tasa de filtración glomerular más bien constante al nivel de 125, entre 100 y 125. ¿Sí? Entonces, digamos que todas estas dinámicas en esas arteriolas pueden ser dadas primero, pueden ser debidas a diferentes factores de regulación de la tasa de filtración glomerular. Uno van a ser los procesos de autorregulación renal, y entre ellos vamos a tener unos mecanismos miogénicos y la retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Listo? O glomerulotubular, también se denomina. Vamos a tener mecanismos de regulación neural por el sistema nervioso autónomo, que generalmente está más relacionado con vasoconstricción, ¿listo? Y eso pues para reducir el volumen de digamos, el volumen de formación de orina. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, entonces en ejercicio se disminuye la formación de orina. Y vamos a tener también una regulación hormonal. Entonces, por ejemplo, la angiotensina 2, ¿cuál es el papel de la angiotensina 2? O el péptido natriurético atrial, que lo vamos a describir brevemente lo que sigue. Entonces, dentro de los mecanismos de autorregulación renal, nosotros vamos a tener este primero, que es el mecanismo de autorregulación miogénico, en el cual, básicamente en los vasos sanguíneos, ¿sí?, digamos, sí, básicamente en los vasos sanguíneos, vamos a tener que cuando ellos son estirados, entonces en esos procesos de estiramiento se abren unos canales de calcio, digamos, sensibles a estiramiento, y favorecen la entrada de calcio. Entonces esa entrada de calcio lo que va a desencadenar ante este estiramiento es básicamente vasoconstricción. Y esta vasoconstricción, entonces lo que va a favorecer es mantener esa presión relativamente estable en un valor o en unos valores de presiones que generalmente puede ir desde 120 o desde 100 hasta 180 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, esto sin siquiera participación de parte nerviosa, ni de hormonas, ni nada, es solamente la respuesta que da el músculo liso que pertenece a ese, digamos, a esos capilares o a esa vasculatura en la estructura renal. Otra forma de autorregulación, entonces, viene a ser, digamos, la retroalimentación túbulo-glomerular, ¿sí? Entonces, esta retroalimentación túbulo-glomerular implica de que, digamos, es importante, básicamente, el flujo de la cantidad de fluido tubular que se está produciendo en un momento dado, que lleva hacia esta región que es donde tenemos el aparato justaglomerular, una cantidad de sal determinada, digamos una masa de sal. Y esa masa de sal o esa cantidad de sal es la que se censa allí, y a partir de ese censado de esa cantidad de sal, pues se da una respuesta que generalmente es de tipo negativo, ¿sí? Esta respuesta entonces va a afectar, digamos, los niveles de contracción de la arteriola aferente o eferente. Vamos a ver cómo se dan estas respuestas. Y lo que tenemos es que, por ejemplo, cuando hay altos niveles, como vamos a ver al final, un flujo tubular bastante elevado, entonces, y por esta región del asa de Henle ascendente en la rama gruesa, que se relaciona estrechamente con la arteriola aferente,
que es esta aferente, y la arteriola eferente. Entonces, estas celulitas de la mácula densa que sensan esa cantidad de sal generalmente despolarizan y liberan unas sustancias que van hacia esas celulitas del músculo liso que conforman pues esa arteriola aferente y pues pueden producir de una u otra forma vasoconstricción, ¿sí? Entonces, si produce vasoconstricción, disminuyen ese flujo plasmático renal, ¿sí? Hacia el glomérulo, y de esta forma se disminuye, digamos, la tasa de filtración glomerular y finalmente se disminuye el flujo tubular, ¿sí? De ese fluido tubular. Entonces, disminuyendo pues de esta forma la formación de orina. Obviamente en todo esto va a jugar un papel importante todo este sistema que va a ser el aparato justaglomerular, del cual hace parte esas células mesangiales que tenemos acá, va a ser parte de las células de la mácula densa, son estas celulitas, digamos, del túbulo renal, sobre todo en el asa de gen de la rama ascendente, unas célulitas, digamos, especializadas, y unas células granulares, allí también, ¿sí? Lo que se ha observado o lo que se ha descrito es que dentro de los mecanismos efectores en toda esta respuesta, pues puede estar la adenosina como uno de esos mediadores básicamente paracrinos, y también parece que está implicado el óxido nítrico, y pues vamos a ver cómo son estos procesos. Digamos que esa sensibilidad de toda esta retroalimentación tubulo-glomerular que se ha caracterizado es que ella puede ser modulada mediante diferentes factores. ¿Listo? Entonces, la actividad de esa retroalimentación tubulo-glomerular pues tiene, digamos, una actividad normal, que sería esta que estamos señalando acá, está en rojo, y lo que sucede es que, por ejemplo, mediado por factores como la adenosina, ¿sí? Prostaglandinas, o contracción del volumen plasmático, ¿sí? Entonces vamos a obtener de que la sensibilidad mmm, de todo este aparato justaglomerular se incrementa. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayores, digamos, a mayores tasas de filtración glomerular, entonces se produce básicamente una vasoconstricción más fuerte, y esa perfusión que se da, o esa tasa de formación de ese fluido tubular se disminuye más rápidamente. Eso significa aumento de la sensibilidad. Cuando nosotros decimos que hay descenso de la sensibilidad de esta retroalimentación tubulo-glomerular, entonces hacemos referencia a que básicamente a unas altas tasas de filtración glomerular, ¿sí? Digamos que la formación de este fluido tubular es alto, pero si se produce, digamos, activación de esta retroalimentación, pues esas, digamos, tasas de formación de ese fluido tubular no es que disminuya tan fuerte como en la condición normal, ni mucho menos cuando está la sensibilidad aumentada, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, disminución de la sensibilidad de esa retroalimentación tubulo-glomerular cuando hay expansión del volumen sanguíneo. Obviamente, en esa expansión del volumen sanguíneo lo que se desea es eliminar parte de ese volumen para llegar a la condición normal. Péptido natriurético atrial, óxido nítrico, ¿cierto? Vamos a tener, por ejemplo, las prostaglandinas y 2, ¿sí? También, pues, una dieta rica en proteínas, como vamos a ver ahora. Entonces, dentro de la retroalimentación tubulo-glomerular, nosotros podemos tener básicamente dos respuestas, ¿sí? Uno es cuando la presión arterial está elevada. Entonces, cuando esa presión arterial está elevada, eso va a conllevar a que el flujo sanguíneo a nivel glomerular sea alto, ¿sí? Y ese flujo sanguíneo alto también está relacionado con una presión en los capilares glomerulares también bastante alto, que van a favorecer la formación, digamos, de una alta cantidad de fluido tubular, ¿sí? Este fluido tubular aumentado, este flujo de fluido tubular, entonces va a llevar más sal a las células de la mácula densa, que van a responder, ¿sí? Digamos, entonces de la mácula densa, del aparato justaglomerular, que van a responder de una u otra forma, por ejemplo, produciendo prostaglandinas, adenosinas, que van a tener un papel constrictor, sobre todo en la arteriola aferente, ¿sí? Y cuando se disminuye esta, digamos, cuando se disminuye el diámetro de esta arteriola aferente, o que
En otras palabras, incrementa su resistencia, pues esto va a conllevar a disminución de este flujo, ¿cierto?, sanguíneo glomerular, y también disminución en la presión de ese capilar glomerular. De esta forma, pues, digamos, realizando todo el trabajo de retroalimentación tubulo-glomerular, en este caso siempre va a ser negativo. En el caso contrario, ¿qué sucede? Si la presión arterial disminuye, ¿listo? Entonces lo que vamos a tener es que hay un descenso en esa presión en los capilares glomerulares, lo que va a conllevar a un descenso en la tasa de filtración glomerular. Entonces, en este caso, la cantidad de sal que se va a llevar a la mácula densa se disminuye, ¿listo? Y generalmente esto es debido a que, si es, digamos que la tasa de filtración, la tasa de filtración glomerular se disminuye, entonces poco fluido tubular se va a producir. Ese poco fluido tubular, o sea, hay un flujo disminuido, pues eso va a permitir que en la parte proximal del túbulo renal se reabsorba bastante cantidad de sal. Entonces poca sal llega a la mácula densa. Entonces esta mácula densa, en respuesta, va a producir la renina, ¿sí? Y la renina entonces va a favorecer, digamos, la formación de la angiotensina 2. Nosotros hemos visto el eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces esta angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor, sobre todo de la arteriola eferente. Entonces cuando se produce vasoconstricción de la arteriola eferente, esto va a conllevar a un aumento, ¿cierto?, de la presión hidrostática glomerular, favoreciendo entonces que se incremente la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y por otra parte, digamos, ahorita de la mácula densa van a favorecer de una u otra forma disminución en la resistencia arteriolar aferente, o sea, produce vasodilatación en la arteriola aferente, y esto también conlleva, digamos, a un aumento en esa presión en los capilares glomerulares, de esa forma realizando la retroalimentación negativa. Entonces recuerden, esto es retroalimentación tubulo-glomerular, es una retroalimentación negativa, que lo que busca es mantener estos niveles de tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Tenemos acá estos niveles más bien constantes. Busca mantener estos niveles constantes. Como mencionamos ahora, por ejemplo, se tenía de que una dieta rica en proteínas también ejerce un efecto sobre esa retroalimentación tubulo-glomerular. Lo que se ha descrito es que esa dieta rica en proteína entonces reduce la sensibilidad de toda la retroalimentación tubulo-glomerular, por una parte, ¿sí? Entonces, al reducirla, bueno, digamos que todos estos efectos, ¿cómo se dan? Cuando se ingieren muchas proteínas, entonces se van a filtrar muchos aminoácidos, y estos aminoácidos en el túbulo proximal, pues se van a reabsorber, digamos, se busca ser reabsorbidos todos, pero recordemos de que esa reabsorción de aminoácidos está acoplada a la reabsorción de sal. O sea que si hay una carga alta de aminoácidos y si se reabsorben todos, pues se va a reabsorber una cantidad de sal bastante alta. Entonces esa cantidad de sal que fue reabsorbida, ¿sí?, en su mayor proporción, pues va a determinar de que ese fluido tubular que llega a la mácula densa va a estar con, digamos, con poca sal, y también pues va a estar disminuida en volumen. Obviamente, como hemos dicho, si se reabsorbe sal, se reabsorbe agua. Entonces esto va a llevar a que haya una disminución en la arteriola aferente, y esto con el fin de incrementar la tasa de filtración glomerular, y finalmente esto conlleva entonces de nuevo a, digamos, a que se restablezca todos, o que se mantenga a un nivel estable dicha tasa de filtración glomerular. Otros factores que están regulando toda esta, digamos, este flujo renal o la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, pues va a ser la angiotensina 2, ya la mencionamos, el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Reduce el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Vamos a tener que el sistema nervioso simpático juega un papel importante allí. Él puede modificar la resistencia tanto de arteriolas aferentes como eferentes, y generalmente vamos a tener de que la norepinefrina pues va a causar básicamente vasoconstricción, por ejemplo, en una respuesta de lucha-huye. Entonces, en una respuesta de lucha-huye se produce
vasoconstricción tanto de arteriolas aferentes como eferentes, y esto reduce el flujo plasmático renal o el flujo sanguíneo renal. Y pues esto es, digamos, esencial para permitir que ese flujo sanguíneo vaya a otros órganos o a otros tejidos como el músculo. Dentro de estos mecanismos de regulación también tenemos la arginina vasopresina o la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, básicamente reduce ese flujo sanguíneo de la médula renal, ¿sí? Y aumenta la resistencia vascular. Y vamos a tener el péptido natriurético atrial, que vamos a hablar ahora. Generalmente ese péptido natriurético atrial incrementa el flujo, ¿cierto? O la tasa de filtración glomerular, esto favoreciendo la excreción de sodio. Entonces la vía renina, angiotensina, aldosterona, que aunque ya la mencionamos un poco, entonces vamos a tener, vemos en este caso la angiotensina 2, cuyo papel es un vasoconstrictor de las arteriolas bastante fuerte, ¿sí? Sobre todo digamos las aferentes. Entonces cuando se hace vasoconstricción de esas arteriolas, pues se incrementa, digamos, la presión sistémica, ¿sí? Y se disminuye de una u otra cosa, digamos en este caso la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Con la angiotensina 2. Entonces esta angiotensina 2 pues es una básicamente hormona producida sistémicamente, ¿cierto? Que está implicada en todo este eje renina, angiotensina, aldosterona, y uno de sus principales efectos ocurre durante la hemorragia. Digamos que el papel importante de ella se observa en este momento. Entonces, por ejemplo, cuando hay hemorragia, que cae la presión arterial, esto va a conllevar de una u otra forma a la secreción de renina, ¿cierto? También la secreción de renina a nivel renal, y esto va a ir hacia la constricción de las arteriolas renales. Esta vasoconstricción de esas arteriolas renales va a disminuir tanto el flujo sanguíneo renal, tenemos acá, como la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Y esto, pues digamos, con otros efectos que tiene, que digamos aquí estaría mediado por la aldosterona, que incrementa, ¿sí?, la reabsorción tanto de agua como de solutos de sodio, y esto pues finalmente disminuye la tasa de excreción de sodio, y esto todo, digamos, dirigido a qué? A incrementar esa presión arterial. Esto lo habíamos visto de una u otra forma en la regulación de la presión arterial en toda la parte cardiovascular. Obviamente en todo este proceso pues vamos a tener que hay una interacción bastante fuerte entre células endoteliales, ¿cierto? Células de músculo liso hasta las células de mesangio, o sea, las mesangiales, mediados por ejemplo por prostaglandinas, que las prostaglandinas realmente juegan un papel vasodilatador, ¿sí? Y también vamos a tener que esas prostaglandinas tienen un papel importante en contrarrestar el efecto vasoconstrictor tanto de la parte nerviosa simpática como la angiotensina. Realmente entonces en este proceso de regulación del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular están jugando todos estos, digamos, mediadores al tiempo, todas estas hormonas, el sistema nervioso simpático, la retroalimentación túbulo-glomerular, todos están jugando al tiempo. Entonces, dependiendo de la proporción o del efecto de cada uno de ellos, el efecto proporcional, pues de una u otra forma se va a modular de una forma muy fina toda esta flujo sanguíneo renal y tasa de filtración glomerular. Vamos a tener también el óxido nítrico. ¿Sí? Generalmente el óxido nítrico tiene un papel vasodilatador bastante importante, ¿listo? Que también está de una u otra forma contrarrestando esos efectos vasoconstrictores de la angiotensina y finalmente el sistema nervioso autónomo y las catecolaminas. Y también tenemos por otra parte las endotelinas, que tienen un papel principalmente vasoconstrictor, ¿sí? En cuanto a la inervación simpática como regulador, entonces tenemos que es epinefrina y norepinefrina liberada, perdón, la norepinefrina, ¿cierto? Liberada en las terminales nerviosas, y esa epinefrina liberada desde la médula suprarrenal, entonces básicamente son vasoconstrictores en la arteriola aferente, ¿listo? Lo que se ha observado también es que, digamos, esa activación simpática estimula la producción tanto de renina como angiotensina 2, y el efecto importante es que reduce ese flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular.
Esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que hace la inervación simpática o el sistema nervioso autónomo simpático? Reducir el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Como lo dije anteriormente, entonces eso está, eh, digamos, direccionado mm, hacia que la sangre, que en un momento dado va al riñón en una actividad de lucha o huye, entonces se dirija, por ejemplo, hacia el músculo. Otro agente regulador de este flujo sanguíneo renal, ¿sí? Y por tanto de la tasa de filtración glomerular, pues el péptido natriurético atrial. Generalmente el péptido natriurético atrial, pues como su nombre lo indica, es secretado por unas células en los atrios, ¿sí? Las cámaras atriales, y generalmente se produce por expansión del volumen plasmático sanguíneo, y lo que va a favorecer entonces es la excreción de sodio. ¿Sí? Digamos que este factor busca la excreción de sodio, incrementando la presión del capilar glomerular, ¿sí? Y en este caso es por vasodilatación de la arteriora aferente y contracción de la eferente. Esto va a disminuir la absorción de sodio, ¿es cierto?, en las células principales, en el ducto colector, y también va a disminuir la secreción de renina y aldosterona. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando hay una expansión del volumen plasmático sanguíneo, él va, digamos, esa expansión va a estirar, digamos, esos receptores, vasoreceptores de baja presión, que como una de sus respuestas es la secreción de péptido natriurético atrial, que va a tener varios efectos en los riñones. Uno, va a ser de una u otra forma vasodilatación de la arteriora aferente. Esto va a conllevar a incrementos en esa presión en el capilar glomerular. Va también a, digamos, en la arteriora eferente, va a producir vasoconstricción que ayuda a este efecto de incrementar esa presión en el capilar glomerular. Y como resultado final, entonces vamos a tener un incremento en la tasa de filtración glomerular. Y por otra parte, entonces vamos a tener que esa péptido natriurético atrial disminuye la reabsorción de sodio, disminuye la secreción de renina, que pues va a disminuir finalmente la producción de aldosterona, también disminuyendo la reabsorción de sodio, y todo esto va a favorecer la excreción de sodio finalmente. Y esta excreción de sodio entonces lo que va a hacer una retroalimentación negativa acá. Recordemos que con esa excreción de sodio sale agua. Entonces, al salir agua, al salir un volumen, digamos, de agua con sal, entonces se disminuye ese volumen de plasma sanguíneo, completando de esta forma la retroalimentación negativa de todo este sistema. Entonces, como les dije ahora, hay muchos factores que están implicados en esa regulación de la tasa de filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal o flujo plasmático renal, ¿sí? O viceversa, como lo quieran. Entonces vamos a tener, en este caso, toda la inervación simpática, vamos a tener la angiotensina 2 como hormona, también la endotelina, y los efectos que producen la tasa de filtración glomerular y en el flujo sanguíneo renal. Como vasodilatadores, entonces vamos a tener las prostaglandinas, ¿cierto? El óxido nítrico, bradiquinina, que generalmente están relacionados con incrementar ese flujo sanguíneo renal e incrementar la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Digamos que dentro de esas respuestas que se tienen, entonces vamos a observar cómo es digamos, cómo es las medidas de filtración, de excreción, de reabsorción, ¿cierto? Tanto de solutos como de agua. Y lo que se tiene es que al final en la orina se secreta menos del 1% de agua y de sales, ¿listo? Y pues unas cantidades que pueden variar en otro soluto, entonces por ejemplo en agua. Entonces en agua generalmente se filtran 180 litros por día, se reabsorben alrededor de 178,5 litros, entonces se secretan 1,5, eso significa que se reabsorbe el 99,2% de agua. Si vamos a hablar de sodio, entonces se filtra una cantidad de 25.200 miliequivalente al día, se excretan 150, se reabsorbe el 25.050, o sea, 99,4% de ese sodio se reabsorbe. En el potasio se reabsorbe una cantidad poco menor, ¿cierto? Alrededor del 86%, pero perdón, digamos, sí, el porcentaje de la carga filtrada que se reabsorbe.
Vamos a observar que para el calcio se reabsorbe también una cantidad bastante importante, un 98%. El bicarbonato es una de esas sustancias que se reabsorbe casi en su totalidad. Y si vamos a observar la glucosa, esta es una de las que en condiciones normales se deben reabsorber todas, y la urea alrededor de un 50%, y el cloruro alrededor de un 99%. Todo esto conlleva a que finalmente, después de todos los procesos, digamos, de reabsorción, ¿cierto? Procesos de secreción, los procesos de filtración, o en orden, filtración, reabsorción, secreción, pues la orina va a tener, digamos, una composición como la que se tiene acá, una composición aproximada, en la cual básicamente glucosas, aminoácidos, proteínas, sangre, cuerpo cetónico, leucotrienos y bilirrubina no debería aparecer, ¿sí? Y de los otros solutos entonces pueden aparecer unas cantidades variables dependiendo de cómo sea la dinámica del cuerpo, cómo sea la ingestión de alimentos o qué esté sucediendo eh, fisiológicamente a nivel corporal, ¿sí? Entonces, digamos que esta composición de la orina pues es un resultado de un control preciso, ¿cierto? Tanto del volumen como de la osmolaridad y el pH de los compartimentos intra y extracelulares que, o en el cual está involucrado la función renal, ¿cierto? O sea, los riñones están muy involucrados en todos estos procesos que favorecen pues, la homeostasis corporal. Listo, entonces con esto terminamos esta parte. Muchas gracias y recuerden que mm, la lectura es muy importante en este caso. Un video no va a reemplazar nunca la lectura siempre va a permitir que ustedes puedan de una u otra forma asimilar en mejor medida todos estos temas que se han, digamos, explicado. Muchas gracias.